con Agus Supisic, que nos va a hablar en este momento sobre lo que tanto él sabe, que es la economía en este caso. ¿Cómo estás, Chicos, Agus? buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo grande para la mesa. Sale ahí. ¿Qué está pasando en el país en este momento? No sé. ¿Qué no está pasando, ¿Qué no mejor está dicho? pasando? La verdad que está pasando de todo, Ahí lo estamos escuchando. pero ¿Sí, no? ¿Se escucha? ahí se escucha bien, ¿sí? Sí, ahí te estamos Sí. escuchando. No tengo retorno, pero bueno, voy a ir escuchándome. Lo que pasa todavía no te vemos, pero ya próximo. Próximamente. Ah, Sí, hoy estoy sin cámara, Ah, así que bien. me van a escuchar solamente. No se peinó Agus. claramente. No se No, peinó. estoy con unas complicaciones con la compu y bueno. Pero bueno, vamos a lo importante. Recién terminó la conferencia de prensa de Caputo junto a Bausili, donde confirmaron lo que ya se venía sabiendo, que es el préstamo del FMI. Un nuevo préstamo del FMI de 20.000 millones de dólares, con facilidades extendidas, así le llaman, y un esquema de flotación de bandas, que ahora lo voy a explicar un poco con las palabras de Caputo. Yo no me voy a hacer cargo de esto, solamente soy un informante. Pero bueno, después de 7 años se levanta el cepo cambiario. Básicamente, hoy cualquiera puede ir al banco y comprar dólares ilimitados en un precio que irá a flotar entre los 1.000 y 1.400. A partir del lunes ya dan de este modo iniciada la fase 3 del programa económico. Es una medida que prometió Milei desde el primer día, ¿no? Tardó bastante en hacerlo, pero bueno, finalmente le vamos a dar la derecha porque lo va a cumplir, esto de eliminar el cepo, con un montón de matices, ¿no? Lo principal es esto que veníamos comentando, que es volver al FMI, que básicamente es una plata que va a fortalecer ahí las reservas del Banco Central, que venían muy golpeadas, sobre todo en este 2025, y bueno, de esta forma cumplir con esta promesa de Milei de eliminar el cepo cambiario. Pero esta medida no podría ser contraproducente en el sentido de que ya de por sí las reservas netas del Banco Central estaban en negativos. Sí, totalmente, es algo que lo vamos a ir sabiendo con el correr de los días. Yo a priori quiero darle un poco la derecha y darle un poco de rienda suelta y también, no un apoyo, pero sí algo a favor del gobierno, de ver cómo ahora, con esta promesa cumplida de que el cepo ya no está más, cómo se irá manejando la economía a partir de ahora y bueno, sobre todo el dólar, que sabemos que en nuestro país es de una volatilidad por momentos insoportable e insostenible. Pero es cierto lo que decías de que venían siendo muy castigadas las reservas del Banco Central, sobre todo, para darte un dato, por ejemplo, en enero las reservas se ubicaban en casi 33.000 millones y hoy, con la venta de casi 400 millones de dólares, están en 24, 25.000 millones, o sea que ya venían de un desgaste producto de la intervención, ¿no? del gobierno dentro del mercado financiero para sostener un precio que a ellos le cierre y no le dispare la inflación. Inflación que hoy ha aumentado también en un 3,7%. Otra cosa que también se viene haciendo por parte de esta administración es la venta de divisas del Banco Central para tratar de controlar de alguna forma el tipo de cambio actual. Tal cual, eso es una intervención directa que hace el gobierno a través del Banco Central, que, bueno, los gobiernos argentinos últimamente lo han hecho, sobre todo para darle la derecha también al gobierno en este sentido. El que más lo hizo fue Sergio Massa en su momento, donde tuvo grandes complicaciones con el dólar,
Pero bueno, Milei venía a hacer algo distinto y finalmente también, desde que asumió, ha tenido una intervención, sobre todo en este año 2025, donde ya te dabas cuenta que si de 33.000 millones bajamos a casi 25.000 millones, estábamos teniendo una intervención, una venta de divisa en el mercado financiero que era bastante evidente, ¿no? Pero bueno, la ayuda inicial del FMI de 15.000 millones, que es casi todo el préstamo, ¿no? Porque consiste en 20.000. Sí. Y encima el swap con China, que se renovó un año más, de 5.000 millones, que se anunció ayer también, le darían una cierta tranquilidad al gobierno de poder implementar este tercera fase, ¿no? Que ellos llaman de su programa económico. Sí, que el Eh, swap en este caso sería una renovación de 5.000 millones de dólares, en este caso, de acuerdo al sí, cambio oficial. ¿Y exactamente. en qué consistiría esta renovación particularmente? Más allá de... Un préstamo más, que era un préstamo que venían sosteniendo desde el gobierno de Alberto, que venía también para ir pagando deuda, ¿no? Porque convengamos que los 20.000 millones que vienen del FMI se suman a la deuda que acarreamos desde el 2018, cuando el mismo Caputo fue al FMI y, y había endeudado al país ya desde ahí. Es decir, que se Creo que trataría de una deuda que se toma por parte de esta administración para pagar la misma deuda que tomó el mismo funcionario en ese momento. exactamente, con años en el medio donde no se ha podido salir a flote, digámoslo de esa forma, donde hubo muchas complicaciones y donde hoy eh, pareciera que el gobierno con esto tendría un poquito más allanado el camino en una reconstrucción, ¿no? Pero las dudas van a estar y si bien esto es un paso a priori a favor del gobierno, hay que estar muy atentos cómo se va a ir desarrollando, porque, por ejemplo, hay cosas pequeñas y técnicas que una vez que se va a eliminar el dólar blend actualmente era, lo, y hasta el día de hoy todavía, El dólar. hasta el lunes por lo menos, los exportadores liquidaban sus dólares, ¿no? Bajo un sistema mixto, que era el 80% al tipo de cambio oficial, o sea, sin impuestos, sin nada, que rondaba los 1.000, ahora 1.100 creo que estaba, y el otro 20% lo liquidaban a través del contado con liquidación, es decir, eh, con el contado que se accede en el mercado financiero. Entonces ahí tenían una ventaja los exportadores porque podían vender o tomar un tipo de cambio oficial más barato que lo que venía siendo el blue o los dólares financieros como el MEP o el contado con liqui. Pero ahora ya eso lo eliminaron, o sea que el dólar blend ya se pasa a ser historia y veremos también cómo se comportan los exportadores y ni hablar los importadores. Así que por eso va a ser un anuncio, es un anuncio, mejor dicho, que viene a calmar meses muy turbulentos y que culminan también hoy con una suba de la inflación, que eso no es un dato menor. Llega como en el momento justo, ¿no? Y también, aparte, lo que veníamos diciendo el mes pasado, cuando tuve el momento de estar con ustedes también, que en ese momento se estaba recién acordando o no en la Cámara si se podía volver al fondo o no, finalmente sucedió, bueno, un mes después estamos de vuelta ya confirmando la noticia, pero en un año de elecciones, con eso quiero cerrar, ¿no? Que es un año de elecciones donde el gobierno buscará la mayor cantidad de aciertos y logros para que en las urnas lo vuelvan a acompañar, ¿no? Claro. Y una última cuestión con respecto a esta eliminación del cepo cambiario, que es la incertidumbre que genera con respecto a cómo reaccionaría el mercado financiero ante esta habilitación de compra y venta de dólares hacia el Banco Central, en este caso, en esta cuestión con respecto a las divisas que ya estaban con reservas en datos en negativo y sobre
teniendo en cuenta cómo afectó también a la administración argentina en el 2018 con respecto a la fuga de capitales abiertamente. Sí, sí, sí. Eso es algo que en un momento se quiso investigar, no prosperó, pero ha sido, creo que el comienzo de todo este gran problema que hoy enfrenta la Argentina, que fue ese nuevo préstamo del FMI del mismo Caputo, y que hoy se complementa con un nuevo préstamo que, si me preguntás cómo irán los lunes a reaccionar en el mercado el tema de las divisas, yo creo que no va a haber una cuestión que se vaya de tono, ¿no? Creo que el gobierno lo tiene estudiado a esto, también tiene los dólares como para aguantar cualquier embestida que haya. Entonces, en este sistema de flotación que hoy adelantaba dentro de bandas, se le va a poner un piso de dólar a 1.000 y un techo de 1.400. Entonces, el gobierno va a jugar interviniendo, ¿no? Como decíamos hoy, eh, en una flotación libre, pero dentro de esas dos bandas, ¿no? La del 1.000 y 1.400. Así que yo creo que vamos a estar mucho más cerca del 1.400 que del 1.000. Después, si las cosas van mejorando y si otra vez el Banco Central logra empezar a comprar dólares y robustecer sus reservas, puede ser que el dólar empiece a acomodarse más cercanos a los 1.000 que a los 1.400. Pero en un principio creo que irían en una cuestión más no tan buena, que sería los 1.400 de techo. Y bueno, si todo va saliendo con inversiones, con el RIGI, con plata que pueda entrar de la cosecha gruesa, podría llegar a aparecer un poco de aire ahí para el gobierno, que realmente lo necesita, porque ha tenido en estos meses del 2025, sobre todo quiero hacer hincapié desde enero hasta ahora, una situación de muchísima volatilidad y muchas complicaciones y desconfianzas, que el mercado no es que le soltó la mano, pero se la estaba empezando a soltar. Y bueno, justo aparece otra vez el salvador de Caputo, que es el FMI, para darle un poco de respiro en un año de elecciones que ya dentro de poco, y creo que esto va a ser la próxima intervención mía dentro de Martillá, vamos a tener las elecciones de Cava, ¿no? De Ciudad de Buenos Aires, que son muy importantes para saber qué puede pasar después a nivel nacional. Hablando ahí de las elecciones, recordaba que allá por 2018, cuando Macri pidió también el fondo, pidió al fondo también inversiones, después de que el fondo desembolsara 18.800, también con ese esquema de bandas, no le terminó yendo muy bien en las elecciones. Si bien, bueno, ya era después de 4 años y terminar con ese préstamo al fondo, que también el cual había dicho que no iba a ir al FMI y terminó yendo. Un poco, si nos retrotraemos en el tiempo, digo, no tenemos unas buenas experiencias de lo que pasó en esa época. También para sumar un poco, en esa época también se había planteado el tema de las bandas. En esa oportunidad era de 34 de mínimo y 44 de máxima. Digo, como Sí, esa misma política. Y ahí estaba buscando y recién por marzo del 2019 se llegó a ese tope de 44. Que capaz también pase lo mismo, pueda pasar lo mismo acá, no sé, viste, siempre todo cambia, pero no tiene por qué ser todo igual. Pero bueno, como tomando como una y bueno, experiencia ahí previa. es la confianza que uno le pueda tener al gobierno y a Caputo, que Mm, él jura y perjura que esta vez es distinto, que hay un superávit fiscal donde ellos se agarran en esto de lo que tiene que ver con sus tres anclas, ¿no? Que las vienen cumpliendo con el superávit fiscal, la baja de inflación, que ahora la baja de inflación ya se le movió un poco, pero es tal cual eso, lo que sucedía en marzo del 2018 con esa flotación entre bandas del dólar y Macri, es muy similar a lo que está pasando ahora acá en cuanto a lo mismo, ¿no? A un préstamo de mucho dinero y que no asegura ni garantiza que esto sea el empujón para que Argentina en algún momento salga a flote. ujú. Eh, Así que sí, si lo comparamos con el 2018, la verdad que lo vemos muy negro.
pero bueno, hasta que no suceda, tampoco podemos hacer futurología, ¿no? Sí podemos analizar diferentes cuestiones, como bien analizabas vos recién, como para que adelantarnos a saber cuáles son las posibilidades que pueden estar. Hoy se vendieron 400 millones de dólares del Banco Central a 1000 y pico, y el lunes ya el dólar seguramente esté en 1400. Entonces la gente que compró a ese precio ya tuvo alguna cuestión beneficiosa, ¿no? Porque Claro. compró barato y ya el dólar va a estar arriba de los 1300, 1400 cercano, así que vamos a ¿Vos decís que ver ya la también semana que cómo viene? se va a ir moviendo. ¿Vos decís que ya la semana que viene llegará a 1400? Ya está Y hoy el confirmado, de dólar hecho. MEP y financiero cerraron en 1350, 1360, así que es un dólar donde ya está bastante posicionado, así Claro. que... Y el blue estaba en 1375, no es que estamos cerca de los 1000, como decía hoy, estamos cerca de los 1400. Claro. Es El el techo gobierno, que de le puso el hecho, gobierno. el gobierno de hecho evitó hacer una declaración oficial con respecto a utilizar la palabra devaluación al fijar un nuevo tipo de cambio, en este caso a los 1400 pesos, Claro. pese a que explícitamente se trata de una devaluación. Claro. Exactamente, sí, es una forma de maquillar esta devaluación, que si bien se venía adelantando porque el FMI les dijo yo les voy a prestar la plata si ponemos el dólar a 1400. Entonces básicamente esto es una devaluación de poner el dólar a 1400, así que sí, coincido en tu análisis, sin dudas, en otras palabras, esto es una devaluación. Y además hacerlo justo el día en el que sale el índice de inflación, ya está. Le pusieron el moño. La verdad que coincidió todo y sí, ha sido por eso. Viene a un anuncio que el gobierno de Milei necesitaba. Sí. Yo en eso estoy seguro que el gobierno sin este anuncio se le veía mucho más complicado llegar a octubre sin una devaluación en serio y con el dólar con una corrida o con cosas con aumento de inflación, que bueno, esto de marzo te da el pie, ¿no? Te da el argumento a decir, bueno, la inflación está subiendo, que si bien hay algunas cuestiones de estacionalidad que están haciendo fuerza para que la inflación subiera, las cosas no venían del todo bien, como si, ponele, venían en agosto o septiembre del año pasado, donde estaba un poco más controlado y había una baja de la inflación, gracias a algunas medidas que habían tenido Caputo, como el blanqueo de divisas y demás, ¿no? Bien. Buenas, ¿cómo va? Te iba a preguntar, ya bueno, a partir de la semana que viene, según vos, en esta nueva suba del dólar, ¿qué consecuencias traería la economía argentina? Sí. En principio no podría decírtelo con exactitud, creo que nadie podría contestar eso. Ajá. Lo que sí creo yo es que el dólar estaría rondando más cerca del 1400 que de 1000, o sea, del piso de 1000 estaría más cerca del techo de 1400. Claro. Yo creo que así va a ser. Después veremos si, como decía, hay inyecciones de inversiones, de que el Banco Central pueda empezar a comprar, como compró durante el año pasado en varias oportunidades, y también un poco en este año, pero con menos posibilidad, porque Sí. vendió más de lo que compró. Que eso sí sería una cuestión favorable, pero en sí, por ahora yo no veo que sea una cuestión que de un momento para otro el gobierno va a empezar a enderezar el rumbo. Sí, Claro. hizo un primer paso importante, Sí. porque salir del cepo es algo que que creo que todos los países no deberían tenerlo, pero en una situación que hace 7 años lo tenemos, nadie se animaba a sacarlo, ¿no? Con Bien. esta plata que el FMI le prestó, Sí. se animó. Bueno, veremos cómo reacciona el mercado y seguramente dará para un análisis posterior. Así que Sin duda, esto va a ser un día a día, como viene siendo, pero bueno, ahora hay una cuestión que ya el gobierno pudo agarrar las riendas otra vez, unas riendas que se le habían escapado, pero
siendo metafórico, el caballo está muy poco domado, Ujú. ¿se entiende? Así que hay que ver cuánto de jinete tiene Caputo ahora, cuando Sí. sabemos que en el 2018 le costó mucho. Bien, muchas gracias, Agus. No, muchas gracias a ustedes y estaremos en contacto. Esto es de mucha tela para cortar. Y es muy verde recién esto, que es un anuncio de hoy. Ujú. Totalmente. Esa fue la columna de Agus Supisic. ¿Qué pasa en Argentina para Martillá? Un programa de Síntesis Radio. Vamos a una tanda y ahora volvemos.